Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos ya terminando el mes de febrero, ¿verdad? Último día del mes de febrero. Se nos acaba febrero, se nos llega marzo. Para muchos les llega marzo, un poco complicado un mes, gastos, pero el Señor, ¿cierto?, es fiel. El Señor está con su pueblo, con sus hijos, ¿cierto? El Señor es bueno. Y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor hoy día, eh, ¿cierto? Último día, como le decía, último viernes del mes. Vamos a estar compartiendo la palabra, ¿ya? Y el lema para hoy, ¿cierto? Como hemos estado compartiendo, es el de la gracia, el tema de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Ya? Y vamos a terminar esta semana ya, ¿cierto? Con este lema, y este mes de marzo viene un nuevo lema. ¿Amén? Un nuevo lema, una nueva palabra, una nueva dirección, ¿cierto? Para el mes de marzo. Bien, vamos a orar. Vamos a orar al Señor para que el Señor sea, ¿cierto?, hablando de nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cierto? Porque ciertamente solamente Dios puede, ¿cierto?, eh, glorificarse. Oremos al Padre. Señor, gracias. Bendecimos tu nombre, damos honra y gloria. Señor, aquí estamos, Padre amado, para poder compartir tu palabra. Señor, Señor, nos ponemos, Señor, me pongo delante de tu presencia en este caso, Señor amado, para compartir tu palabra. Padre, ruego tu bendición, tu dirección, Señor, sobre mi vida, Rey de gloria. Oramos también, Señor, por aquellas peticiones que vamos a estar, Señor amado, orando. Padre, oramos para que tú ministres, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Vamos a estar compartiendo, como les decía, el último día, ya hablamos de la gracia de Dios, la gracia del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Y para eso quiero que vayamos al segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Allí hay una palabra que vamos a estar eh, desarrollando, ¿cierto? Y aprendiendo algo de ella. ¿Ya? Dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La carta de Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo está en sus últimas horas, últimos días, última semana, ¿cierto? Digamos, de vida, ¿ya? Le quedaba poco tiempo ya, ¿cierto?, de estar en este lugar, en esta tierra. Le quedaba pocas horas de vida, pocos días. Y él, inspirado obviamente por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Eh, Le escribe una carta a su hijo amado Timoteo, ¿ya? Una de las últimas cartas que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, ¿ya? Y le escribe esta carta, ¿cierto?, desde la cárcel a este joven Timoteo. Y quisiera destacar que esto no es una carta dirigida a, al público, ¿cierto? No es una carta dirigida a la iglesia, como otras cartas, si podemos ver, ¿cierto? Que son cartas dirigidas a la iglesia, cartas dirigidas a hermanos. Esta más bien es una carta como personal, ¿ya? Como más personal, como más íntima, como más de yo, más como más para mí que para otros, ¿ya? Entonces, porque el apóstol Pablo dice, tú pues, hijo mío, él no está hablando a los hermanos, sino que está hablando, ¿cierto?, a una persona específica, ¿ya? Y en este caso estamos hablando de Timoteo. Y esta carta bien podría ser dirigida a ti, a mí, en este caso. Y supongamos que esta carta sea dirigida para ti, en este día, o para mí. Y yo quisiera que usted pudiera poner su nombre allí.
allí donde dice, tú pues, hijo mío, agréguele ahí su nombre. ¿Cómo se llama usted? Ponga su nombre allí. Entonces usted diga ahí, tú pues, hijo mío, Carlos, tú pues, hijo mío, José, no sé cómo quiera ponerle allí, pero ponga su nombre para que esta palabra ya sea como algo más personal, ¿cierto?, que pública. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, la iglesia o los hermanos, ¿cierto?, los cristianos que en ese tiempo estaban allí, estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo oprobio, estaban siendo perseguidos los hermanos, estaban sufriendo problemas, estaban en adversidades, ¿ya? Y entonces los hermanos estaban abandonando la fe. Los hermanos estaban sacando su mirada, ¿cierto?, del Señor Jesús y poniendo su mirada en las adversidades. ¿Ya? Y en medio de estos tiempos difíciles, donde los hermanos, como les digo, estaban siendo perseguidos, Pablo exhorta y anima a Timoteo con estas palabras. Timoteo, le decía, los hermanos están abandonando la fe, los hermanos se están yendo, los hermanos están siendo, a lo mejor desanimados, los hermanos están con problemas y ya no quieren seguir a lo mejor viniendo a las casas y iglesias, los hermanos están allí como derrotados. Pero tú, Timoteo, a Pablo le importaba eso. Los hermanos estaban abandonando la fe, pero Pablo le dice, ¿y tú, Timoteo? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás tú, Timoteo? ¿Cómo tú estás hoy día? ¿Cómo te decía, cuál es tu nombre? Y yo te pregunto, ¿cómo estás tú allí? Los hermanos a lo mejor afuera están viviendo distintas situaciones de vida, pero tú, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Pero tú, Timoteo, nuevamente pon tu nombre allí. ¿Ya? ¿Qué debes hacer en estos tiempos? Y bueno, no, obviamente que no solamente estos tiempos de adversidades, no solamente estos tiempos cuando, ¿cierto?, nos sentimos presionados, sino que en todo tiempo, o sea, en tiempos buenos y en tiempos malos, porque muchas veces en los tiempos malos solamente recurrimos al Señor, pero también en los tiempos buenos, ¿qué debemos hacer? ¿Cierto? Como le dice el Señor, como dice Pablo a Timoteo, esfuérzate. Esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia es el favor de Dios, ya lo hemos dicho muchas veces, inmerecido. Es el favor de Dios inmerecido para nuestras vidas. Y Pablo había guardado la fe. Pablo había acabado la carrera. ¿Ya? Y la pregunta que a lo mejor Pablo se hacía, ¿cierto?, era que Pablo se hacía, ¿y tú, Timoteo? A lo mejor Pablo estaba preocupado por Timoteo y se preguntaba a lo mejor, Timoteo, yo he guardado la carrera, yo he guardado la fe, he acabado la carrera. ¿Y tú, Timoteo, llegarás a cumplir el propósito de Dios? ¿Llegarás a acabar la carrera? ¿Guardarás la fe? Porque la situación era complicada, la situación era difícil. Entonces yo te pregunto a ti esta tarde, porque está dirigida, ¿cierto?, personalmente. Tú pues, hijo mío, ¿llegarás hasta el final de la carrera? ¿Cumplirás la meta? ¿Guardarás la fe como lo hizo Pablo? Y esto Pablo estaba animando a Timoteo, a que él también, como así como Pablo, también Timoteo pudiese llegar, ¿cierto?, al término en victoria, al término de su carrera en victoria.
pero para que Timoteo pudiese llegar hasta el final de la meta. Y también nosotros. Debía esforzarse. Timoteo tenía que esforzarse, tenía que ponerle empeño, tenía que, ¿cierto?, hacer algo más allá de sus fuerzas. ¿Cierto? Esforzarse, dice, en la gracia del Señor para poder cumplir, ¿cierto?, el propósito que Dios le había puesto en su corazón. Y esforzarse, pero no en sus propias fuerzas. Esforzarse no solamente en sus propias ideas, en tus propios pensamientos, en lo que tú crees que es para ti bueno, ¿cierto? Sino esforzarse en la gracia de nuestro Señor. ¿Ya? La única forma de poder lograr llegar hasta el final es esforzarnos en la gracia del Señor. No hay otra forma. Los hermanos no estaban esforzándose. Los hermanos estaban débiles. Los hermanos estaban, ¿cierto?, desanimados, desalentados. ¿Sí? Pero cuando tú confías en las fuerzas que el Señor te da, ¿cierto? O cuando tú confías en tus propios medios, en tus propias ideas o en tus propias fuerzas, ¿cierto? No puedes alcanzar la meta, no logras alcanzar el propósito de Dios, fracasas, te cansas, titubeas, ¿cierto? Porque estás débil, porque no estás fundado en la gracia del Señor. Y Pablo encarga a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde viene nuestra fuerza? ¿De dónde viene nuestro renuevo? Del Señor. ¿Cierto? Y dice, el Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cierto? Porque en el poder de la fuerza del Señor hay para nosotros victoria. Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. ¿Dónde estaba Pablo escribiendo esta carta? ¿Acaso estaba en un sillón cómodamente sentado allí? ¿Acaso estaba a lo mejor en un lugar como un parque, no sé, ¿cierto? En un lugar abierto, en la frescura de la tarde? Pablo estaba escribiendo desde la cárcel. Desde la cárcel Pablo se animaba y escribía cartas a los hermanos. Entonces podemos ver que Pablo escribía estas cosas, estas cartas, aún él estando preso. En su situación que él estaba, él podía escribir cartas, animar a los hermanos. ¿Y por qué esforzarse en la gracia? Porque la gracia que te salvó, la gracia que te justificó, la gracia que te perdonó, es la misma gracia que cada día está, ¿cierto?, dispuesta a fortalecerte y a renovar tus fuerzas. Solamente la gracia en Cristo. Puedes conseguir fortaleza. Solamente en la gracia del Señor puedes conseguir fuerzas para tu vida. Estás en dificultades, como los hermanos estaban allí. Estás a lo mejor pronto a abandonar la fe. Los hermanos estaban abandonando la fe allá atrás. Los hermanos estaban desanimados, ¿ya? Porque había problemas y los problemas eran muchos. Los estaban persiguiendo los romanos. Y muchos eran a lo mejor muertos por la causa del Señor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo poder yo lograr mantenerme en pie
a pesar de las dificultades, a pesar de que vienen tantas dificultades, tantos problemas a mi vida, solamente esforzándonos en la gracia de nuestro Señor. La gracia del Señor es la que nos da fuerzas para seguir adelante. La gracia del Señor es la que nos da fuerza, ¿cierto?, para seguir motivados. Pablo tenía esta gracia. Pablo tenía la gracia de Dios sobre él. Y por eso él podía escribir estas palabras de ánimo para Timoteo. Palabras de ánimo, siendo que a lo mejor él mismo necesitaba ánimo. Y él escribía cartas de ánimo para los hermanos. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble cómo este hombre estaba fortalecido por la gracia de Dios! Y a pesar de su condición, él podía escribir cartas animando, ¿cierto?, dándoles palabras de ánimo, de aliento a los hermanos. Y esto solamente se logra estando bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios le sostenía, la gracia de Dios le fortalecía. Y esto es lo que hace la gracia de Dios. Nos renueva, nos levanta, nos fortalece. Que en tiempos difíciles podemos estar firmes. Que en tiempos difíciles podemos estar a lo mejor contentos, alegres, gozosos, sabiendo que hay alguien que nos está, ¿cierto?, está renovando nuestras fuerzas. Pablo dando ánimo. Qué increíble. Cuando él necesitaba a lo mejor ánimo. Timoteo era un joven, dice que aproximadamente 17 años, con un llamado al pastorado. Un joven débil, se dice, y para cumplir el llamado necesitaba la gracia de Dios sobre su vida. La gracia de Dios que está disponible hoy, la gracia que está hoy, la gracia que hoy es gratis, pero llegará un momento en el cual la gracia de Dios no estará con nosotros. Y vamos a buscar a lo mejor la gracia de Dios, vamos a anhelar la gracia de Dios, ¿cierto? Y no la vamos a encontrar, ya no estará disponible. Hoy es tiempo, ¿cierto?, de buscar la gracia de Dios para nuestras vidas. Esfuérzate y fortalécete en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en la gracia de Cristo se logran cosas. En la gracia de Cristo se logran metas. En la gracia de Cristo se logran propósitos. En la gracia de Cristo podemos alcanzar, ¿cierto? Podemos alcanzar sueños. La gracia de Cristo te sostiene. Así como sostuvo a Pablo, ¿cierto?, que estando en la cárcel, que a lo mejor allí, a lo mejor pasaba tiempo, a lo mejor a oscuras, ¿cierto?, en una cueva allí, porque las cárceles no eran como hoy, que hoy día hay lujos, ¿cierto? Las cárceles en ese tiempo eran como unos pozos profundos, ¿cierto?, como unas cuevas, y allí me ponían a la gente, y eran lugares helados, como tumbas, ¿cierto? Lugares helados, con frío, pasaban hambre. Pero allí estaba Pablo, a pesar de que estaba viviendo esas condiciones, a pesar de estar en esas condiciones tan, ¿cierto?, complicadas. Pablo le escribe a Timoteo: Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta es una de las 25 veces que Pablo anima a Timoteo a ser fuerte. Mire qué increíble. 25 veces. 25 veces en las cuales Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate. Timoteo, esfuérzate. Qué importante entonces es esta palabra. Qué importante es esforzarnos en la gracia de Dios. Timoteo era un joven tímido, ¿cierto? Y con facilidad
de desalentarse. Se desalentaba con rapidez, con facilidad, y constantemente necesitaba estar fortalecido. Que alguien le dijera: Timoteo, esfuérzate. Tal vez tú eres un Timoteo hoy día, que estás allí como un poco débil, cansado, agobiado, y necesitas un Pablo a lo mejor que esté a tu lado y que permanentemente te esté molestando, a lo mejor en cierto sentido. Esfuérzate, esfuérzate, toma ánimo, vamos arriba, tú puedes, tú puedes lograrlo, vamos por más, vamos por más. Necesitamos muchas veces un Pablo, un apóstol Pablo que nos levante, que nos anime, que nos levante los brazos, porque somos débiles, ¿cierto? Somos débiles y caemos. Somos débiles y bajamos los brazos. Pero a lo mejor necesitamos un Pablo o un Aarón, ¿cierto? Que nos levante los brazos y que nos diga: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que necesitamos, amados hermanos, constantemente estar esforzándonos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tú pues, ¿a quién le dice? A ti personalmente. A ti personalmente, tú pues, hijo mío. No hay nadie más. No mires al que está a tu lado, no mires al que está tras tuyo, sino que pon tu nombre allí. Y esta tarde, Dios está diciéndote a ti, a lo mejor Jorge, como le dije Juan, no sé cómo te llames, está diciéndote: esfuérzate en la gracia. Es el último día del mes, ¿cierto? Pero aún queda un resto del año. No solamente porque se termine el mes, vamos a quedar allí con la gracia y ya no buscarla. Tenemos todo un año todavía para esforzarnos en la gracia. Tenemos todo un año por delante para esforzarnos en la gracia del Señor. Así que yo te animo esta tarde a que tú cobres fuerzas, a que tú cobres ánimo, a que tú, ¿cierto?, puedas buscar esa gracia que viene de parte del Señor. Una gracia que no merecemos. Una gracia, ¿cierto?, que solamente Dios puede darnos. Quiero dejarte con esta reflexión de la palabra, ¿cierto? Y quisiera que pudiéramos también orar por las necesidades que han llegado, ¿ya? Dios siempre está allí para darnos fuerzas y fortalecernos. Entonces, amado mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Peticiones de oración. Peticiones de oración. Tenemos peticiones de sanidad. Hay hermanos que están necesitados y que necesitan nuestro apoyo en la oración. Quiero que podamos orar por Rosa Aracena, por Carlos Ledesmas, por María Pavés, por Leonardo Borges, por la hermana Nuri, por Brian Carrasco, por Cecilia Valdés y por Jorge Robledo. Todos ellos, amados hermanos, necesitan nuestro apoyo en la oración. Y vamos a orar al Señor, ¿cierto?, para que el Señor pueda, ¿cierto?, bendecir
sus vidas. Dios eterno, te bendecimos. Dios eterno, te damos gracias. Y oramos, Señor, por estas necesidades, Señor. Las ponemos delante de ti, Señor. Ponemos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, Señor amado, a nuestra familia, Señor amado, con estas necesidades de sanidad. Señor amado, en el nombre de Jesús, oramos por restauración, oramos por fuerza, oramos por fortaleza, oramos para que los hermanos que están enfermos, Señor amado, puedan recobrar fuerza, Señor amado. A veces la enfermedad nos lleva a debilitarnos, Señor amado, a bajar los brazos, pero esta tarde, Señor amado, hemos aprendido, Señor eterno, que aún las dificultades, la gracia tuya está allí, Señor amado, para fortalecernos. Podemos fortalecernos en la gracia y cobrar fuerzas nuevas. Señor, oramos en el nombre de Jesús por estas necesidades. Señor eterno, rogamos que tú, Señor, pongas tu mano poderosa allí, Señor amado, para que los hermanos, Señor, puedan recibir, Señor, puedan recibir la sanidad. Señor, gracias, te bendecimos, te honramos y te alabamos. Amados hermanos, Dios les bendiga esta tarde y estamos, ¿cierto?, viéndonos el domingo en el culto general. Amén. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Amén. Amén.